Uso aquí. Estoy de vuelta con más historias de mis colegas de todo el mundo. Siéntate alrededor de la fogata y disfruta de un buen hilo a la antigua usanza, ya no los hacen como antes. ¿Has oído hablar de los raptos de las profundidades? Pocas personas lo han hecho. A 30 metros bajo la superficie, la presión del agua altera las propiedades de los gases dentro del cuerpo humano. Lo que alguna vez fue inofensivo o vital, comienza a envenenar tu mente. Cuanto más profundo es la profundidad, más mortal se vuelve el veneno. Los síntomas incluyen deterioro, euforia, risa, ansiedad, alucinaciones, histeria, terror y muerte. Y sin embargo, todavía nos aventuramos en estas profundidades arriesgando nuestras vidas y nuestra mente, profundizando en un lugar donde la barrera entre la mente y la realidad se vuelven delgadas. Aquellos de nosotros que regresamos solo podemos traer con nosotros recuerdos de ese mundo extraño bajo las olas. Estos son algunos de esos recuerdos, cuentos, más allá de las profundidades de la locura. Mi primera historia de la noche no se desarrolla en las profundidades del océano, sino en la superficie. Esta historia me la contó el capitán de un barco en el que realizaba un trabajo de investigación, un buen tipo australiano. Siempre tenía una buena historia que contar sobre la vida en el mar. Al comienzo de su carrera en el mar, era el novato de un barco pesquero comercial de pesca de altura, principalmente pescaba bacalao negro, aunque muchos otros peces quedaban atrapados en la red y eran descartados. Dijo que cuanto más profundamente pusieran su red, más extrañas serían las cosas que sacaran de la superficie. Más allá de cierta profundidad, el pescado se vuelve no comestible y su carne se transforma en una sustancia pálida y gelatinosa poco después de alcanzar la superficie. Al parecer, una noche en particular, esta tripulación tenía sus redes demasiado profundas. A medida que las redes emergían del agua, empapadas y llenas de carne pálida y retorcida, se hizo evidente que algo andaba mal. Los peces gritaban, el ruido era insoportable. Algunos miembros de la tripulación corrieron bajo cubierta y el resto se puso tapones para los oídos. Después de un poco de debate, abrieron la red en la cubierta para examinar los peces. El capitán juró que cuando lo hicieron, vio peces con rostros humanos, distorsionados, corpulentos, distendidos, un poco inequívocamente humano, y estaba gritando. Masas pálidas de carne con rostros caídos, nariz carnosa y ojos negros, gritando miserablemente de ira, dolor u odio. Rápidamente fueron arrojados por la borda y la tripulación pescó en aguas menos profundas a partir de ese momento. La siguiente historia es mía. Aquellos de ustedes que hayan estado en hilos anteriores tal vez recuerden que hablé de esto brevemente. Estaba haciendo una inmersión con una mezcla de gases hasta el fondo, que estaba a 60 metros en esta parte del lago. Principalmente solo buscaba objetos de valor u otras cosas que habían terminado en el fondo del lago. Cuando era niño perdí un diente en un viaje en barco. Creo que fue entonces cuando comenzó mi fascinación por lo profundo. Mi mente se centró en la idea de mi diente, hundiéndose hasta el fondo turbio y quedándose allí, perdido en las profundidades para siempre. Disfruto encontrar cosas perdidas y traerlas de vuelta a la superficie. Es muy raro que puedas traer algo tangible desde las profundidades. Pero ese día en particular traje conmigo algo que era intangible, pero infinitamente más valioso que cualquier tesoro. Todavía tenía más de la mitad de mi cilindro y disfrutaba rozando el fondo del lago, examinando el sedimento, cualquier detalle que hubiera terminado allí. De la nada, tuve una poderosa intuición de que me estaban observando. Me di la vuelta y vi un hombre parado detrás de mí en el fondo del lago. Me sonrió ampliamente y agitó la mano. Fue entonces cuando lo reconocí. Era una especie de Stone forzado. Estaba cara a cara con mi padre muerto en el fondo del lago, a 60 metros bajo la superficie. Señaló mi cilindro y dijo algo con el rostro arrugado por la preocupación. Bueno, intentó hablar,
Cuando abrió la boca salieron burbujas y no pude entender lo que intentaba decir. Señaló de nuevo directamente a mi regulador de oxígeno. Poco a poco me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi equipo estaba funcionando mal, provocándome una mezcla inadecuada de gases que, a esta profundidad, puede provocar éxtasis de las profundidades o narcosis. En ese momento me di cuenta de que estaba alucinando. Debería haber empezado a nadar de nuevo inmediatamente, pero no pude. Le había dejado muchas cosas sin decir a mi padre. Había muerto en un accidente de navegación unos años antes, y yo nunca lo había superado. Estuvo allí en un momento y desapareció el siguiente. Nunca dije adiós. Uno siente ciertos arrepentimientos cuando alguien muere, cosas que no se dicen. Siempre reflexioné sobre ello en mi mente. Ojalá hubiera dicho esto. ¿Por qué no se lo dije antes de morir? Y finalmente tuve la oportunidad de decirle esas cosas para tener ese adiós, pero no podía hablar debido al estúpido respirador que tenía en la boca. Comencé a quitarme la máscara y a respirar nuevamente para poder hablar con él, pero él me agarró la mano. Tiré de él y traté de quitarme la máscara, pero él no me dejó. Frustrado, grité dentro de mi máscara. Las burbujas flotaban a mi alrededor en una corriente hasta la superficie, y entonces sentí que me abrazaba, del tipo que me daba cuando era pequeño, y en ese instante supe que él entendía. Eso lo sabía, que era él diciéndome adiós. Cuando las burbujas desaparecieron ya no estaba. Nadé de regreso a la superficie. Pasé unos minutos en mi parada de seguridad y luego salí a la superficie. Sé que no fue real, pero no podía ser real. Además, no creo en fantasmas. Sé que realmente no vi a mi padre ni al fantasma de mi padre ahí abajo. Probablemente fue una manifestación de mi deseo subconsciente o algo así. No soy psicólogo. Aún así, es difícil para mí no creer que fue real de alguna manera, que mi mente estaba más abierta en ese estado y él se acercó. No estoy seguro de por qué, supongo que es solo que se sentía como si él estuviera allí. Se sentía como él, se sentía muy parecido al de él, Dios, lo extraño. Esta historia también es mía, sucedió en Hawái durante una de mis muchas vacaciones de buceo. Es un lugar increíblemente hermoso con excelente clima y vista aún mejor bajo el agua. Si bien puedo apreciar la atmósfera oscura y turbia en el fondo del lago, definitivamente hay algo encantador en el agua cristalina llena de colores, peces exóticos. Ciertamente es mucho menos arriesgado que cualquiera de mis inmersiones de agua profunda, especialmente aquellas en las que tuve que soltar componentes vitales durante horas y horas y que incluso el error más pequeño tenía consecuencias potencialmente devastadoras. Sin embargo, eso no significa que no fuera peligroso. Siempre estás en peligro bajo el agua, te des cuenta o no. No es tú como no vives allí, no perteneces allí, y lo más importante, el agua ya no eres el máximo depredador del mundo. Estás en un estanque mucho, mucho más grande. Tengan eso en cuenta. Si alguna vez bucea usted mismo, podría salvarle la vida, incluso una cosa pequeña podría matarte. En este caso, se trata de una morena. Ahora, las morenas son conocidas por ser crueles, pero la mayoría de la gente no sabe que también son muy inteligentes. Me gustaría llamarlos demonios marinos debido a su inquietante combinación de intelecto frío y agresión cruda. Si uno te muerde, la mejor manera de lograr que te suelte es hundirle el cráneo. De lo contrario, buena suerte para que te suelte. Eso en sí no es inusual, pero cuando se combina un intelecto asombroso resulta un poco aterrador. Esta morena en particular era el demonio rey de todos los demonios marinos. No en tamaño, era promedio para una morena mayor. Lo que lo colocaba por encima de todos los demás era su pura idiotez. Intentó cortarme la línea de oxígeno. Sentí que algo estaba tirando de ella violentamente y me giré para estar cara a cara con este maldito imbécil. Pude ver su jodidamente engreída cara
Esa maldita cara estúpida. Ella sabía lo que estaba haciendo y supe que ella lo sabía y ella sabía que yo sabía. Así que saco mi cuchillo que guardo para defenderme de los tiburones y para liberarme si alguna vez me quedo atrapado, y se lo muestro también. Mira, mira, es brillante. Si te golpeo con él, mueres. Ella también sabía lo que era eso. No parecía preocupada, pero retrocedió un poco. La vigilé durante todo el camino de regreso a la orilla. Juro que la cabrona realizó el equivalente de las morenas de burlarse cuando me alejé de ella, nadando cuando me acerqué a la orilla. Moraleja de la historia: las morenas son unas cabronas, no juegues con ellas. Bien, yo terminé con mis propias historias personales. La siguiente historia es supuestamente cierta y tomada del diario de un biólogo o investigador ahora fallecidos. Yo no he visto las páginas del diario, pero estoy trabajando para que me las envíen si es posible. Las compartiré contigo si tal vez logro tenerlo en mis manos. Por ahora, disfruto de una versión abreviada. Fecha no especificada. Acabo de escuchar un chapoteo en el hidrófono, muy inusual para esta zona y época del año. Frecuencia unos hercios inferiores a lo normal, posiblemente una nueva superespecie. Fecha no especificada. Bob está molesto, aún no se escucha el chapoteo. No he visto a Mar hoy, espero que el viejo esté bien. Fecha no especificada. Bob sigue agitando. Segundo día consecutivo sin ver al viejo dorsal lleno de cicatrices de Mar, empezando a preocuparme. Fecha no especificada. Escuché a Mar hoy en el hidrófono. Es bueno saber que el viejo está bien. Fecha no especificada. Sigo escuchando a Mar por el hidrófono. Suena angustiado. Bob todavía está agitado. Fecha no especificada. Si esto continúa por mucho más tiempo, podría bucear y comprobar cómo está. Fecha no especificada. Bob está extremadamente agitado. Me empujó de regreso a la superficie cuando intenté sumergirme. Fecha no especificada. Fecha no especificada. No estoy seguro si debo escribir esto. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Lo que vi no pudo haber sido real. Fecha no especificada. Está matando al salmón. No se los come. Simplemente flota hacia la superficie para pudrirse. Se niega a comerse el salmón muerto. No pasará mucho tiempo antes de que muera de hambre. Fecha sin especificar. El hijo de puta empezó a cantar de nuevo. Fecha no especificada. Supongo que bajé para tratar de lidiar con esto. No creo que estoy loco. Voy a anotar lo que pasó en mi última inmersión por si algo sale mal. Utilicé el hidrófono para triangular aproximadamente de dónde venían las llamadas de Mar. Comprobé la profundidad, preparé mi equipo y me zambullí. El Bob siguiendo empujándome de regreso a la superficie, pero seguí nadando hacia abajo y finalmente se detuvo, rodeándome desde la distancia y haciendo ruidos extraños y lúgubres que nunca antes había escuchado hacer a una orca. Seguí adelante, descendía a encontrar a Mar y llegar al fondo de qué estaba pasando. Pobre bastardo, después de cierta profundidad, el Bob dejó de intentar detenerme y dio vuelta desde arriba, girando a su manera extraña. Llegué abajo, pero no pude ver a Mar de inmediato. Podía oír, pero no podía localizar su ubicación. Sonaba como si estuviera justo al lado, aunque no podía verlo. En ese momento pensé que eran las paredes del canal las que habían rebotado el sonido y seguí buscando. Al final lo encontré. Estaba flotando, inmovilizado y atrapado en una especie de extraña sustancia translúcida. Parecía no responder, pero todavía podía oírlo. Parecía imposible que pudiera estar vivo después de tanto tiempo bajo el agua, pero todavía parecía estar vocalizando. Saqué mi cuchillo y traté de cortar lo que supuse en ese momento sería algún tipo de
embalaje de plástico degradado. En el instante en que mi mano hizo contacto, el dolor desgarró mi brazo y recorrió todo mi cuerpo. Vi estrellas y cuando volví en sí, estaba flotando, inmovilizado justo a mar. Intenté moverme, pero quedé completamente paralizado. Creo que nunca he estado más asustado en mi vida. Lentamente sentí que el zarcillo que estaba envuelto alrededor de mi brazo comenzó a tirar de mí hacia abajo. Intenté frenéticamente girar la cabeza y ver lo que había debajo de mí, pero ni siquiera podía mover los ojos. Continuó tirándome hacia abajo, a paso de tortuga, haciendo girar mi cuerpo con él. Cuando el fondo del mar apareció a la vista, me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. En el fondo del mar se retorcía y el sedimento se movía y palpitaba. A medida que mi vista se inclinaba más hacia abajo, vi hacia dónde me empujaba el filamento. Sobresaliendo de la masa de arena, retorciéndose, estaba lo que solo puedo describir como una enorme anémona marina de algún tipo, con crecimientos bulbosos que sobresalían desde el fondo del mar hacia mí, y centímetro a centímetro me arrastraba hacia allí. No podía gritar, no podía llorar, ni siquiera podía cerrar los ojos. Todo lo que pude hacer es mirar cómo esta cosa me arrastraba como un pez. El cabrón se tomó su tiempo y no fue lento, o le gustó su comida bien marinada con miedo. Estoy seguro de que hay peores formas de morir, pero esta probablemente esté bastante arriba. Fui atraído centímetro a centímetro hasta que me agarró. Todavía puedo recordar la sensación. Miles de antenas me pellizcaban los brazos y la cara alrededor como papel de lija, empujándome más hacia adentro. Todavía no podía moverme, pero dentro de mi cabeza estaba gritando. La masa me atrajo más hacia adentro, con un movimiento ondulante. Cada pulso me empujaba más y más hacia abajo. Creo que acepté que estaba muerto en algún momento, en el momento en que mi cabeza quedó completamente sumergida en la masa. Todo lo que podía oír era el áspero chillido de la cosa mientras se frotaba contra mi máscara, atrayéndome más profundamente hacia sí misma. No estoy seguro de si me desmayé o me quedé catatónico después de eso, pero cuando recuperé la conciencia, estaba flotando libremente en una nube de sedimento turbio. A mi alrededor estaban los mismos sensores bulbosos y retorcidos que me habían atraído, pero desconcertados y retorciéndose solos, sin dirección. Me tomé un segundo para orientarme y calmarme, cuando algo me rozó en el agua. Si no estuviera todavía paralizado, me habría cargado encima. Volvió a aparecer una enorme silueta oscura, atravesando el agua justo encima del fondo del mar. A su paso pude ver miles de extrañas sondas bulbosas siendo levantadas del fondo del mar. Fue entonces cuando lo escuché. La llamada familiar y encantadora era Sae, y rápidamente comencé a ver varias otras formas familiares mientras el resto del grupo se unía a ella. Se dispararon a través de la oscuridad como torpedos, haciendo un extraño chasquido que nunca antes había escuchado. Extraños filamentos como el que nos había atrapado a Mar y a mí se arrastraban hacia arriba desde la masa, pero las ballenas se agacharon con gracia entre ellos y continuaron el fondo del océano, levantando nubes de sedimento y miles de antenas individuales. Finalmente, sentí que Sa y varios de los demás me empujaban hacia la superficie. Incluso me dieron tiempo para descomprimirme antes de empujarme a la superficie. Sa me empujó suavemente e hizo clic en lo que asumí que era preocupación, antes de que finalmente recuperara suficiente movilidad para volver a subir a mi bote. La anciana parecía muy emocionada cuando finalmente logré dejarme caer dentro. Supongo que a lo que había allá abajo no le gustó que le robaran su almuerzo, así que ahora parece estar matando el salmón. No sé qué voy a hacer todavía, pero que me condenen si los dejo morir de hambre.
Esa fue la última entrada en el diario, y el escritor aparentemente está desaparecido o fallecido. Todavía estoy tratando de ver si puedo conseguir el diario o algunas fotografías del mismo, pero el propietario es una persona muy extraña y no coopera en este momento. Me iré un rato y tal vez vuelva más tarde con más historias. Esta es otra historia de Fran, si lo recuerdas de uno de los hilos anteriores sobre aguas profundas que publiqué. En caso de que no estuvieras en esos hilos, Fran era un instructor de buceo legendario absolutamente. Ha estado aquí por mucho tiempo y ha visto muchas cosas extrañas. Nunca me dijo exactamente dónde o cuándo ocurrió esto. En cualquier caso, es algo irrelevante. Estaba llevando a un grupo de nuevos buceadores en formación a bucear para obtener su verificación. Normalmente te empiezan en aguas poco profundas. Después de algunas inversiones, te llevan a un lugar más profundo. Fran se adentra en el océano para acostumbrarte a la sensación de estar bajo el agua y poder ver el fondo. Es importante acostumbrarte a ello. Si eres buceador, hay muchos lugares donde la plataforma se convertirá en un precipicio de cientos de metros de profundidad hasta llegar al abismo. Si no estás acostumbrado, el solo hecho de verlo puede provocar pánico y terror en determinadas personas. Las profundidades les hacen eso a ciertas personas y recomendaría no convertirte en buceador si tienes algún tipo de fobia o miedo a las aguas profundas. Enfrentar tus miedos es genial y todo eso, pero tener un ataque de pánico mientras estás a 40 metros bajo el agua es una mala idea. Fran dijo que era bastante común que las personas entraran en pánico o tuvieran miedo a las aguas profundas. Demonios. Me asusté bastante la primera vez, pero me dice que ha visto otras reacciones. Solo lo ha visto una vez, pero ha oído hablar de él de otros instructores de buceo. La única forma en que podría describirlo es como la llamada de las profundidades. Cayeron al agua desde el barco y Fran se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Este niño se mantuvo alejado del grupo, mirando hacia el agua. Fran intentó tirar de él hacia atrás, pero él se soltó del brazo y comenzó a alejarse nadando hacia abajo. Fran empezó a seguirlo y luego fue tras él. Lo alcanzó a unos 30 metros y lo agarró de la pierna. El niño lo miró y sonrió, luego se apartó y continuó bajando. Fran lo siguió por un momento y trató de detenerlo nuevamente, pero el tipo siguió bajando más y más. Finalmente, Fran tuvo que detenerse y dejarlo ir o correr el riesgo de morir él mismo. Hasta el día de hoy Fran dice que es la mierda más desconcertante que jamás haya visto, que podría obligar a un hombre a nadar directamente hacia el océano. ¿Qué creía que le esperaba allá abajo? El cuerpo del niño nunca fue encontrado. Los padres demandaron a Fran, pero fue exonerado por el testimonio de otros aprendices que respaldaron sus afirmaciones. La policía lo atribuyó a que el niño tenía tendencias suicidas, pero estoy bastante seguro de que hay una larga lista de mejores formas de suicidarse. Y como dije, este no es un incidente aislado. Nunca se ha determinado ninguna causa o motivación, y la razón por la que estas personas nadan hacia la muerte siguen siendo un misterio. Bien, es hora de volver a publicar. Esta es la primera historia que publiqué aquí. Pensé que algunos anónimos en este hilo podrían haberse perdido. Estaba haciendo una inmersión de recuperación en un lago local para la policía. Un chico idiota que no había usado su chaleco salvavidas mientras bebía en el barco de fiestas era lo suficientemente profundo como para requerir una mezcla de gases para evitar la narcosis. Estaba siguiendo todos los protocolos normales, manteniéndome en contacto con mi compañero de buceo y vigilando mi computadora de buceo. No se tarda mucho en llegar al fondo. Volver a subir siempre lleva mucho más tiempo. Mi compañero y yo nos separamos para cubrir más terreno porque la visibilidad era extremadamente baja. Deben haber pasado unos 5 minutos antes de que yo lo vi. Había una silueta humana de pie en el fondo del lago. Nadé más cerca y encontré a un hombre, perfectamente conservado, sin signos de descomposición en su cuerpo. Fue enterrado en cieno hasta las espinillas. Realmente parecía que todavía estaba vivo o que solo lo habían arrojado al agua hace un momento.
Le até una cuerda y comencé a regresar a la superficie para que el equipo de bote pudiera levantar el cuerpo, así que nado hacia arriba, dejando que la línea se desplaye detrás de mí hasta que llego a la primera parada de seguridad. Mientras espero que mi cuerpo se descomprima para poder subir más, noto que el carrete de hilo todavía se estaba sacando a pesar de que me he detenido. Está completamente tenso y rueda hacia abajo a una velocidad vertiginosa. Me toma alrededor de medio segundo darme cuenta de que mi carreta está a punto de agotarse y de que el hilo se succionará. Hay más de 900 pies en mi línea y la velocidad a la que se desarrolla era tan tremenda que tan pronto como intenté agarrarlo, mi mano se abrió casi por completo hacia el hueso. En retrospectiva, fue algo tonto, pero fue simplemente un instinto básico agarrar la cuerda e intentar cortar con un cuchillo. Recibí un repentino aumento de coeficiente intelectual y en su lugar cortó la correa que sujeta el carrete de mi traje unos segundos antes de que el hilo se acabe y desaparezca en el agua turbia en aproximadamente medio segundo. Siento como si la fuerza del latigazo por sí sola hubiera sido lo suficientemente fuerte como para romperme la espalda y matarme si no hubiera cortado la correa. Estoy bastante conmocionado en este momento, más conmocionado que desde que encontré a mi primer hijo muerto, pero aún así logro ascender lentamente y tomar mis lugares de seguridad, a pesar del dolor, el miedo y por supuesto toda la sangre que se escapa de mi mano. Menos mal que fue una inversión de agua dulce, o podría haber tenido verdaderos problemas en mi camino hacia arriba. De todos modos, mi reacción instintiva y lo que todos los demás me dijeron fue que la narcosis alimentó las alucinaciones. Los buceadores ven todo tipo de mierda cuando aparece la narcosis. He oído historias de peces y calamares con rostros humanos. Algún tipo jura que estuvo cara a cara con Cthulhu. Lo que quiero decir es que la narcosis es hasta cierto punto como estar tomando DMT temporalmente y puede hacerte ver cosas absolutamente locas. Lo que no entiendo es cómo me hice el corte en mi mano. Claramente es de una cuerda. No está lo suficientemente limpio para hacer de mi cuchillo o cualquier otro objeto afilado. El médico incluso notó que tenía quemaduras por fricción alrededor del corte. Entonces, ¿qué carajos causó el corte si estaba alucinando? Y si no estaba alucinando, ¿qué carajos podría arrastrar una línea tan rápido? Lo que realmente me mantiene despierto por la noche es que el tipo estaba descansando en el fondo del lago y mi línea iba hacia abajo. Entonces, o lo arrastró hacia el fondo del lago, o algo con una fuerza y velocidad increíble agarró mi cuerda y me estaba arrastrando como a un pez. No estoy seguro de cuál es peor. Y con esto terminamos Cuentos de Agua Profundas. La verdad, muchas gracias a los chavos que pasan aquí a apoyarnos. Ya saben, desterrados, si les gustan las historias de 4chan, revisen el canal, tenemos varias. Y no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos hasta el próximo video, chicos. Y recuerden, tengan cuidado allá afuera.